Bienvenidos a la guía para entender la conducta del sueño y la memoria, tanto sus características como sus elementos neurofisiológicos. Empecemos. En primer lugar, ¿qué es el sueño? La conducta del sueño se refiere a las prácticas, patrones y comportamientos relacionados con el sueño y el descanso. Este incluye aspectos como la duración, la calidad del sueño, las rutinas antes de dormir, los hábitos de vigilancia, es decir, el estar despierto, y cómo estas conductas se ven influenciadas por factores biológicos, psicológicos y ambientales. En primer lugar, tenemos la fase 1 del sueño, el sueño ligero. Esta es la transición entre la vigilia y el sueño. Durante esta fase la persona es fácilmente despertada todavía y dentro de la actividad que podemos observar en un electroencefalograma se puede dar la actividad alfa de 8 a 12 Hz que se desincroniza, además de ondas teta de 3.5 a 7.5 Hz. Los músculos se relajan, se reduce la frecuencia cardíaca y la respiración comienza a desacelerarse. Se pueden dar sensaciones de caída o espasmos que se conocen como hipnagogias. Dura de 1 a 7 minutos, representando aproximadamente el 5 o el 10% del ciclo total de sueño. Después podemos encontrar la fase 2, también de sueño ligero. En esta fase, la persona está en un sueño más profundo que en la fase 1, por lo cual es más difícil despertarla. Dentro de la actividad que podemos observar en un electroencefalograma, se encuentran spindles o usos de sueño, que son breves ráfagas de actividad de 12 a 14 Hz, y complejos K, que son ondículas agudas de mayor amplitud. En esta etapa no se observa actividad alfa. La temperatura corporal desciende y la frecuencia cardíaca se estabiliza. La persona está menos consciente de su entorno. Esta fase puede durar aproximadamente 20 minutos y representa alrededor del 45 al 55% total del ciclo del sueño. Después tenemos la fase 3, sueño de ondas lentas. Esta es una fase de sueño profundo que también se conoce como el sueño delta, debido a la aparición de estas ondas. Podemos observar dentro de la actividad de un electroencefalograma que se caracteriza por la presencia de más del 20% de actividad delta, que representa menos de 3.5 Hz. Esta fase se considera crucial para la recuperación física, ya que las funciones corporales continúan disminuyendo. Es más difícil despertar a una persona en esta fase y si se despierta puede llegar a sentir sentimientos de desorientación. Generalmente dura entre 20 a 40 minutos durante los primeros ciclos del sueño. Y después tenemos la fase 4, que también es de sueño de ondas lentas. Esta es la fase más profunda del sueño y también forma parte del sueño delta. Podemos observar en un electroencefalograma cómo en esta fase hay más del 50% de actividad delta. Es más difícil despertar a la persona en esta etapa que en otras y la actividad metabólica del cuerpo se reduce al mínimo. Se lleva a cabo la recuperación y reparación del cuerpo y se segregan más hormonas en esta fase. Similar a la fase 3, puede durar de 20 a 40 minutos en el primer ciclo de sueño y tiende a disminuir en ciclos posteriores a medida que avanza la noche. ¿Y el sueño REM? El sueño REM, que recibe su nombre por movimiento ocular rápido, es una fase del sueño que tiene varias características distintivas y funciones importantes. Durante el sueño REM, el electroencefalograma muestra un patrón de ondas rápidas y regulares, lo que contrasta con el sueño de ondas lentas, donde las ondas son más sincronizadas. Durante esta fase, el electroencefalograma se asemeja al de la vigilia, desincronizado y con actividad beta, y se observan movimientos oculares rápidos. Presenta atonia muscular, lo que quiere decir parálisis de los músculos, pero la actividad cerebral es bastante alta. Es el periodo en el que ocurren los sueños más vividos y narrativos. En esta fase se puede asociar con una ausencia de tono muscular en el cuerpo. Las erecciones o las secreciones en las mujeres son comunes durante esta fase, indicando una alta actividad fisiológica. La duración del sueño REM aumenta en cada ciclo, comenzando con unos pocos minutos y alcanzando hasta 20 o 30 minutos en ciclos posteriores. También es importante resaltar algo muy importante que son los relojes biológicos. Estos relojes biológicos son los mecanismos internos que regulan ciclos de actividad y descanso en los organismos, sincronizándolos con los cambios ambientales, como por ejemplo la luz y la oscuridad. Estos ritmos son fundamentales para la regulación de diversas funciones fisiológicas y comportamentales, incluyendo el sueño, la vigilia, la temperatura corporal, metabolismo, hormonas, entre otras cosas.
Dentro de las características clave de los relojes biológicos podemos identificar en primer lugar y relacionado con el sueño los ritmos circadianos, que se refieren a ritmos que tienen un ciclo de aproximadamente 24 horas que influyen en procesos fisiológicos como el sueño y la vigilia. Por ejemplo, en los humanos, la producción de melatonina que induce el sueño aumenta por la noche y disminuye con la luz del día. También, algo importante es el núcleo supraquiasmático, ubicado en el hipotálamo, que es el principal regulador del reloj biológico en los mamíferos, ya que coordina los ritmos circadianos y responde a señales ambientales como por ejemplo la luz. Recibe información sobre la luz a través de la retina y ajusta la actividad de las neuronas que controlan otros ritmos biológicos. Por otro lado, tenemos algo que se llama Zeitgeber, que tiene que ver con la sincronización. Son señales externas que ayudan a sincronizar los ritmos biológicos. Por ejemplo, la luz. Cuando los seres humanos son expuestos a la luz del sol por la mañana, les ayuda a reiniciar su reloj biológico, reglando su ciclo a las 24 horas. En condiciones de iluminación constante, como en un entorno sin ventanas, el reloj biológico puede perder su sincronización y adaptar ritmos autónomos, típicamente de 25 horas. Esto puede afectar la salud y la toma de decisiones, ya que dentro de los impactos en la salud, las alteraciones en los ritmos circadianos, como las que ocurren en turnos laborales nocturnos o en lo que se conoce como el jet lag, pueden llevar a problemas de salud como trastornos del sueño, problemas metabólicos, desregulación hormonal y problemas de salud mental. Por otro lado, los mecanismos fisiológicos son muy importantes, como por ejemplo los mecanismos osciladores. El cerebro utiliza un mecanismo oscilador para alternar entre los estados de sueño y vigilia. Este mecanismo incluye dos estados principales. Primero, el estado de vigilancia, que es cuando el cerebro tiene una alta actividad neuronal donde ciertas regiones del cerebro están activas, como por ejemplo el prosencéfalo basal y otros núcleos pontinos, mientras que la zona que induce el sueño está inhibida. Después tenemos el estado de sueño. En este estado, la región que induce el sueño se activa, promoviendo el sueño, mientras que los sistemas de vigilia son inhibidos en este caso. Las neuronas orexinérgicas ayudan a mantener la estabilidad de este mecanismo, favoreciendo la vigilia. También podemos encontrar noradrenalina, ya que su liberación disminuye durante el sueño REM, mientras que su actividad aumenta durante la vigilia, lo que está relacionado con la atención y el enfoque. Serotonina, que participa en la regulación del ciclo sueño-vigilia con niveles que fluctúan de acuerdo con las diferentes fases del sueño. Y por último, histamina, que juega un papel en la vigilia y el estado de alerta, y su actividad está prominente durante esta. Disminuye durante las fases de sueño. El sueño no solo es crucial para la recuperación física y mental, sino que también desempeña un papel esencial en la memoria, facilitando tanto la consolidación de información como el recuerdo de la misma. Un sueño de calidad y suficiente puede mejorar las capacidades de aprendizaje y la memoria a largo plazo, por lo que a continuación veremos qué es la memoria. Ahora, ¿qué es la memoria? La memoria se puede definir como el proceso cognitivo a través del cual se codifica, almacena y recupera información determinada o sucesos concretos. Además, es el proceso psicológico que nos permite aprender. La memoria no se produce en un único momento, requiere de varios pasos previos al almacenamiento permanente que incluyen algo que veremos más adelante como la codificación, el almacenamiento, consolidación y la recuperación de la información. Dentro de los procesos en la memoria podemos encontrar en primer lugar la codificación. Este es el primer paso en el proceso de formación de recuerdos, ya que implica la transformación de las percepciones sensoriales en una representación mental que puede ser almacenada. Este proceso puede ser consciente, como cuando deliberadamente intentamos recordar algo, o inconsciente, como cuando absorbemos información del entorno sin prestar atención realmente activa. Este proceso se enriquece cuando se utilizan múltiples modalidades sensoriales, lo que facilita una mejor retención. Por ejemplo, al aprender un nuevo concepto, si se escucha su explicación, se lee o se discute con otros. En este sentido, se le da un significado auditivo, visual o de interacción social. Se utilizan diversas formas de codificación. Involucra la acetilcolina, que es un neurotransmisor crítico que ayuda a mejorar la atención y el aprendizaje durante la codificación de nuevos recuerdos. Por otro lado, el glutamato también juega un papel fundamental, ya que está involucrado en la plasticidad sináptica, facilitando la formación de nuevas conexiones neuronales en respuesta a la información nueva. Y tenemos el hipocampo, que es la estructura clave en este proceso, permitiendo la adquisición de nueva información y el establecimiento de algo que se llaman huellas amnémicas. Después tenemos el almacenamiento o consolidación.
Una vez que la información ha sido codificada, se necesita almacenar para que pueda estar asequible en un futuro. Esta fase implica la creación de un registro de la información que puede ser temporal o permanente. A lo largo del tiempo, este material se reorganiza y se consolida, lo que facilita la memoria a largo plazo. Durante esta fase, el hipocampo continúa desempeñando un papel crucial en la consolidación de recuerdos, manteniendo temporalmente la información antes de que se transfiera para un almacenamiento, digamos, más permanente. Las cortes asociativas del cerebro, como las del lóbulo temporal o regiones corticales, son donde se almacena la información a largo plazo y también se activan para integrar diferentes tipos de memoria, como la episódica y la semántica, que veremos dentro de un rato. Por último, tenemos el proceso de recuperación. Este es el proceso de acceso a la información almacenada y es crucial para poder utilizar los recuerdos, ya que la recuperación permite que el material memorizado resurja en la conciencia. Puede ser desencadenada por preguntas, pistas contextuales o por otras formas de estimulación que activan la memoria. Este proceso no siempre es perfecto, ya que puede verse afectado por el olvido, la interferencia de información nueva o por la calidad de la codificación y el almacenamiento inicial. En este proceso se activa la corteza prefrontal durante el acceso a los recuerdos, facilitando la recuperación al organizar y dirigir las búsquedas de información almacenadas en el cerebro. Aparte de la corteza prefrontal, las redes neuronales específicas en el cerebro son las responsables de la evocación de recuerdos, conectándose para facilitar el acceso a memorias relacionadas y permitir la reconstrucción de experiencias pasadas. Existen diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, según el tipo de contenido, como la memoria explícita o declarativa. Es el tipo de memoria que se puede conscientemente recordar y verbalizar, como por ejemplo datos e información que son accesibles a la conciencia y pueden ser modificados con el tiempo. Este tipo de memoria se divide a su vez en la memoria episódica, que está relacionada con experiencias personales y eventos específicos que se han vivido, incluyendo información sobre su contexto, como por ejemplo qué ocurrió, cuándo y dónde. Y por otro lado, la memoria semántica, que se refiere al conocimiento general sobre el mundo como hechos, conceptos o significados que realmente no están vinculados a experiencias personales específicas. Por otro lado, tenemos la memoria implícita o no declarativa. Este tipo de memoria se refiere a la información que se recuerda sin necesidad de hacer un esfuerzo consciente de recordar, y se manifiesta a través de habilidades y hábitos que se expresan en acciones o comportamientos, como por ejemplo montar en bicicleta o aprender a tocar un instrumento musical. También existen diferentes tipos de memoria según la duración. En primer lugar tenemos la memoria inmediata, que retiene información por un tiempo muy corto, generalmente unos pocos segundos. Después podemos ver la memoria a corto plazo, que permite almacenar información por un periodo que puede oscilar desde unos segundos hasta minutos, donde la información es accesible de forma temporal. Por último tenemos la memoria a largo plazo. En esta, el almacenamiento de información es más duradero, desde minutos hasta posiblemente toda la vida, donde se pueden guardar conocimientos, habilidades y experiencias. Por último, tenemos el tipo de memoria según la relación con el tiempo de ocurrencia. Podemos ver las memorias transitorias, que son aquellas que se recuperan completamente después de un periodo variable, como horas o semanas, o memorias permanentes, aquellas en las que el déficit persiste como secuela de lesiones irreversibles en los circuitos cerebrales. Eso fue todo por hoy, muchísimas gracias.